los efectos del COVID-19 en los estados financieros. Pues eso es un tema, una realidad apremio que el día de hoy, con lo que estamos viviendo, este tema de confinamiento, todos los efectos que hemos visto a través de los diferentes canales de comunicación, la profesión contable no es ajena a este aspecto. Razón por la cual lo primero que tenemos que indicar acá es que con la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional a través del decreto 417 del 17 de marzo del 2020, pues se toman una serie de medidas, incluidas algunas que tienen que ver con el tema contable. Y a partir de allí se emite el decreto 434 bajo esta emergencia económica, social y ecológica. Y este decreto lo que hace es modifica parcialmente la regla prevista en el artículo 422 del Código de Comercio. Y en este caso en particular es relacionado con las reuniones ordinarias de las asambleas. Eso significa que se tenía plazo hasta el último día hábil del mes de marzo. Algunos interpretan que podría ser incluso hasta el 1 de abril. Estas fechas ya pasaron. Y lo que se plantea en este decreto es que al estar en un estado de emergencia, se permite que algunas asambleas se efectúen hasta dentro de un mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Este es un tema que, por supuesto, tenemos incertidumbre porque no sabemos cuándo va a parar este tema. Y entonces, lo que está diciendo aquí el decreto es, como fue declarada esta emergencia sanitaria en el territorio nacional, todo este tema podrían suspenderse, estas asambleas, algunas incluso se podrían haber desarrollado de forma virtual, pero en este caso en particular se podrían haber suspendido. Entonces lo que dice este decreto es que las entidades podrían desarrollar su asamblea para efectos de aprobación de estados financieros y demás dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. O sea que en este momento se conoce de algunas entidades que han suspendido este proceso y estarían esperando a que finalice para poderlo realizar. Además, la Superintendencia de Sociedades emitió una circular que es la 100-4, donde dio instrucciones a todos los supervisados para que se estudiaran estos asuntos propios con corte a 31 de diciembre del 2019 y evaluaran específicamente los efectos que se podrían aplicar. Y aquí, desde mi punto de vista, es donde entra la evaluación de lo que podría originarse en el impacto de este COVID-19 en estos temas contables. Aquí lo que estamos mencionando es una lista. Esta lista no es exhaustiva y pues por supuesto el COVID-19 ya tiene un impacto significativo en los mercados financieros globales y por supuesto puede tener implicaciones contables para muchas entidades en Colombia. Y este es un tema de reflexión que tenemos que hacer los contadores y compartir, por supuesto, con los administradores. Entonces, aquí hemos tomado alrededor de unos 15 impactos que tendría, entre ellos la interrupción, por supuesto, en la producción. Al haber interrupción en la producción, esto podría tener consecuencias en la continuidad de negocio en marcha, por supuesto, en el flujo de caja de la entidad, y casi que se repite estos mismos efectos en cada uno de estos elementos que uno comienza a analizar. Por supuesto, cortes en la cadena de suministros, indisposición del personal, y aquí hay un tema tanto laboral como personal, el que se esté recortando personal en algunas entidades, en algunas se está enviando a vacaciones forzadas, en algunos otros se está reduciendo el valor de los honorarios y del salario. O sea, aquí comenzamos a encontrar una serie de eventos que están afectando la reducción de ventas o ganancias, el cierre de instalaciones y tiendas, el retraso en expansión planeada para el negocio. Entonces, algunos temas que estaban establecidos automáticamente se han detenido o simplemente se han cancelado. La imposibilidad de obtener financiación y por lo tanto se tienen que hacer planes de reestructuración de deuda, reestructuración de pasivos con los proveedores de bienes y servicios. Hay un incremento en la volatilidad de los valores de instrumentos financieros y lo estamos viendo con este comportamiento de las tasas de interés y por supuesto
de la tasa de cambio y los valores que en las bolsas obviamente hemos visto en estos días. La reducción del turismo, la interrupción de viajes esenciales, actividades deportivas y culturales. Entonces, digamos que hay sectores que están siendo más afectados que otros. El despido de personal, reducción de salarios, reducción de pagos en arrendamientos. Cambios en el negocio, eso está sucediendo. Entonces, algunas entidades que se dedicaban a cierta actividad hoy han visto que también hay una oportunidad de comenzar a hacer actividades relacionadas con la salud. En algunos otros casos, liquidación de entidades, renegociación de contratos, suspensión de pagos y en algunos casos aplicación de periodos de gracia. O sea, cuando nosotros comenzamos a ver, hay unos impactos que se han originado, insisto, no es una lista exhaustiva, y todo esto conlleva, por supuesto, a un efecto en los estados financieros. Y en este caso, en particular, cada entidad, e insisto, el papel que jugamos aquí los contadores, en analizar cuidadosamente las circunstancias en cada paso y la exposición al riesgo que tenga la entidad para analizar estos eventos recientes que estamos viviendo, cómo afectaría el reporte financiero, y aquí específicamente los estados financieros y, por supuesto, las revelaciones. Entonces, desde ese punto de vista, hoy, aunque algunas entidades ya han efectuado su asamblea y han aprobado los estados financieros, eso no significa que todo está cerrado. Si su asamblea fue hecha el 15 de marzo, eso significa que hoy todavía se podrían tomar algunas decisiones sobre los estados financieros al 31 de diciembre. A veces nosotros como contadores pensamos que al haber firmado el estado financiero, el revisor fiscal, al haber dictaminado el estado financiero y por supuesto haberse publicado, haberse emitido el estado financiero, aprobado por la asamblea, pues a veces consideramos que allí como que se cierra todo. Y desde mi punto de vista esto no es cierto. Si nosotros comenzamos a revisar las distintas normas, entre ellas incluidas las normas de auditoría, en las que tienen que ver con eventos subsecuentes, allí particularmente hace referencia a que el auditor no tiene responsabilidad, una vez publicado el estado financiero, de emitir un nuevo dictamen, pero le da la posibilidad de evaluarlo. Y aquí es donde se tiene que sentar la administración, el contador, el revisor fiscal, y evaluar que si el estado financiero ya fue emitido, qué impactos pudiesen llegar a tener, y esto originaría a que pudiese existir una reemisión del estado financiero, una reemisión del dictamen del revisor fiscal, y eso es, digamos que, válido en estos procesos. Con este comentario deberíamos evaluar qué aspectos se tendrían que considerar en cada uno de ellos. Aquí también hemos hecho un listado, pero por supuesto pueden haber más elementos que estén relacionados con la afectación en los estados financieros. Por supuesto, el primero tiene que ver con la hipótesis del negocio en marcha. Ese es fundamental, porque recordemos que los estados financieros deben estar preparados sobre el supuesto de negocio en marcha, a menos que la gerencia tenga intenciones de liquidar a la empresa, cesar las operaciones o que no exista, dice la norma, una alternativa realista en estas opciones. Y aquí estamos viviendo este panorama. O sea que miren lo que pudo haber sucedido con el antecedente. Ya se aprobó el estado financiero y el estado financiero generó excedentes o utilidades a distribuir y tomaron la decisión de hacer la distribución correspondiente. Pero sabemos que con la entrada de esta emergencia económica y ecológica, probablemente la entidad no continúa. Y recuerden lo que decían los preceptos de la hipótesis de negocio en marcha el 31 de diciembre, que la entidad tiene que mirar hacia el futuro por lo menos 12 meses hacia adelante. O sea que todavía estamos durante ese periodo. Y por lo tanto, uno de los temas es devolverse. Si la entidad no continúa con negocio en marcha, significa que el estado financiero al 31 de diciembre cambiaría en su estructura y en este caso aplicaríamos el anexo número 5, que es base neta de liquidación o de realización, y tendría que cambiar su
sistema contable. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la entidad va a desaparecer ahorita en el mes de abril. Entonces, desde ese punto de vista, tiene un impacto alto el tema de la hipótesis de negocio en marcha. Por eso, la evaluación sobre si el supuesto de negocio en marcha es apropiado tiene que tomar en consideración todos los eventos ocurridos desde la fecha de reporte. Y en este caso, tenemos el 31 de diciembre, que fue el cierre, independientemente de cuándo se haya aprobado para emitir y publicar los estados financieros, porque la entidad puede estar severamente afectada por los temas del COVID-19, o sea, todo lo que estamos viviendo en este momento. O sea, que ese sería un ejemplo en el cual ya se aprobó el estado financiero, pero por supuesto pudiese existir la probabilidad de devolverse, construir nuevamente, ajustar los estados financieros y expedir nuevamente este proceso. El siguiente tiene que ver con ajustes en provisiones. Y aquí estamos hablando de las provisiones desde el punto de vista pasivo. Porque claro, algunas entidades han entrado a liquidar a los empleados o hacer un stand-by en el cual están diciendo, mire, yo tengo que hacer un recorte de personal o una reestructuración de la entidad y tengo que cerrar. Conozco el caso de algunas entidades que ya cerraron sucursales en Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, razón por la cual lo que aquí permite la norma es constituir esas provisiones de una vez para efectos de la reestructuración. Entonces, en el caso de las NIC para pymes, esto sería sección 21 o NIC 37 para efectos de las normas del grupo número 1. El siguiente aspecto que tendría efecto en el estado financiero sería el deterioro de los activos no monetarios. Entonces, yo tendría que evaluar para efectos de los activos no monetarios qué impacto tendría la para que tiene este proceso. Si vemos, hay entidades que cerraron su operación, que no están operando, y probablemente en el momento que pase todo esto, que esperamos que sea muy rápido, pero ya estamos viendo algunos antecedentes de otros países que se han demorado inclusive más de 3 meses, eso significa que cuando comience nuevamente a operar, puede ser que se requiera obviamente una inversión importante para colocar esa maquinaria en funcionamiento. Por lo tanto, se tiene que considerar el deterioro. La provisión de pérdidas esperadas. Esto aplicaría, hay un documento que sacó IFRS sobre este tema en particular, para efectos de la pérdida esperada, se debería considerar, o sea que en este caso al estado financiero del 31 de diciembre se tendría que evaluar aquellos aspectos que originan el tema de pérdida esperada, con estos efectos que sabemos que va a haber, por supuesto, un riesgo de crédito y que se puede materializar el riesgo de crédito, porque lo que van a entrar la mayoría de entidades es a cesar los pagos. Entonces le están dando prioridad a otros temas, menos a pagar las obligaciones. La presentación y validación final del estado financiero, o sea, en su conjunto. Si hay que hacer revelaciones adicionales en este aspecto. El siguiente tiene que ver con la medición del valor de mercado. Específicamente aquí, algunas instituciones internacionales han considerado que uno de los puntos importantes sería el nivel de mercado en el nivel 3, donde se utilizan datos no observables. Al haber datos no observables, eso significa que en este momento tenemos un comportamiento bastante particular con relación a lo que estaba sucediendo el 31 de diciembre. Entonces tendría que verse el efecto en el cálculo de la medición del valor de mercado, del valor razonable de ciertos activos y de ciertos pasivos. Provisiones de contratos de carácter oneroso. Eso significa que cuando hablamos de un contrato de carácter oneroso, son aquellos contratos que por supuesto por un patrón de comportamiento que tiene la entidad y específicamente que al desarrollarlo pudiese ser más costoso, digamos, que el pago, que los beneficios que me origina. Y esto se puede estar materializando en este proceso. ¿Por qué? Porque yo tengo contratos de arrendamiento, miren, ese es un ejemplo. Tengo el contrato de arrendamiento, yo tengo que seguirlo pagando. Pero el tema es que probablemente no me está produciendo ningún ingreso porque tengo cerrada la tienda. Y en este caso en particular, eso significa que debería constituir la totalidad de la obligación que se tiene con ese tercero. Tenemos que evaluar el tema de recuperación de seguros, porque estamos entrando en un tema de contingencia. Entonces, hay que revisar todos los contratos de seguro que tenga la entidad para verificar
si en algunos casos por esta para, obviamente el seguro ampara este aspecto. Los temas de relaciones de cobertura, con el tema de fluctuaciones que tenemos, hay que ver qué impacto se tienen. Los beneficios a empleados, que ya mencionábamos, que por supuesto hay que considerar los requerimientos y los decretos de la emergencia económica y por supuesto las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Protección Social en estos aspectos, y no se deberían disminuir los beneficios a los empleados. Sin embargo, aquí hay algunos temas en particular que se deberían considerar. El tema de la liquidación que se origina por efectos del despido, por supuesto las provisiones que se originarían por efecto de las vacaciones anticipadas que se están originando. Eso significa que un punto importante allí, tema de beneficios a empleados. Contingencias por acuerdos contractuales, entonces los que están establecidos, y si por supuesto se pudiese llegar a generar un activo o un pasivo contingente, los potenciales demandas que se originarían en todo este proceso por efectos de incumplimiento, la recuperación del tema del impuesto diferido. Claro, aquí pues ya tenemos una incertidumbre. Eso significa que tanto activos como pasivos por impuestos diferidos se tendrían que reevaluar. Y todos estos elementos soportados en el tema de hechos posteriores al cierre del ejercicio. Recordemos que con la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera, tanto para el auditor como para el preparador, hay un evento. En el caso del preparador es todo aquel evento que suceda desde el cierre del ejercicio, o sea, en este caso 31 de diciembre, hasta la fecha de aprobación para publicación y autorización del estado financiero. Claro, algunos dirán, pero es que yo ya lo autoricé y lo publiqué. Este es un tema de una medida excepcional que hay que ver más allá de lo que ha sucedido, de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque, como mencionaba en los ejemplos anteriores, pudiese requerir ajuste a los estados financieros al 31 de diciembre del año 2019, con algunos aspectos que debemos reflexionar. Esto específicamente es con tema de reflexión. En algunos de ellos es probablemente limitar la distribución de utilidades, porque en este momento lo que van a requerir las entidades es flujos de caja. Por lo tanto, si con ese estado financiero se había aprobado el tema de distribución de utilidades, pues hay que evaluarlo. Por eso, cada uno de estos puntos hay que mirarlo a la luz de cada entidad en las condiciones particulares y, por supuesto, en las condiciones que está funcionando la entidad. La valoración de inventarios. En el caso de la valoración de inventarios, el valor neto de realización, por algunas situaciones particulares. En algunos casos han quedado congelados los inventarios. Y obviamente ese tema de no tener un tema de rotación, pues automáticamente pudiese llegar a originar que el valor de realización sea menor y por supuesto requiera un tema de deterioro. Y finalmente revelaciones adicionales en riesgos de liquidez, mercado y crédito. O sea, los tres están afectados en este tema en particular. Las condiciones que teníamos al 31 de diciembre, aunque ya se vislumbraban algunos aspectos, eso significa que hoy en día cobra mayor importancia todo este proceso para efectos de analizar el detalle de esas revelaciones. Eso significa que aquí, en estos aspectos de evaluación y de reflexión, en muchas oportunidades o en muchas entidades más bien, no necesariamente tiene que ser un ajuste cuantitativo al estado financiero. Podría ser un ajuste cualitativo. ¿Qué significa el ajuste cualitativo? Que es incrementar el nivel de revelaciones. Y por supuesto esto tiene que estar concertado, coordinado con los auditores y con los revisores fiscales. Así como tiene impacto en el tema contable, también tiene impacto en el tema de auditoría. En algún momento de la charla me refería a que yo pudiese tener que emitir un nuevo dictamen. Recordemos que hay un protocolo, a veces nosotros nos saltamos esos protocolos y pensamos que el dictamen se emite y se puede recoger, destruirlo y emitir un nuevo dictamen. En este caso, algo que no utilizábamos se puede estar poniendo de moda y es emitir un estado financiero reemitido o refechado. Eso significa que el refechado es porque posteriormente a la emisión del dictamen inicial por el revisor fiscal se hizo un ajuste al estado financiero o una revelación
el dictamen del revisor fiscal no cambia, pero como el proceso se hizo posterior, él tiene que refechar el dictamen. Y refechar el dictamen es colocar el mismo dictamen, no cambia la opinión, pero sí las notas adicionales que se efectuaron cuando se hicieron los cambios correspondientes. Ahora, un dictamen reemitido sería que llegue a cambiar, o sea, que yo como revisor fiscal encuentre que en estas consideraciones particulares pueda tener un efecto, y entonces yo había emitido un dictamen sin salvedades, pero con todos estos cambios pudiese convertirse en un estado financiero con salvedades porque la entidad no quiso hacer o corregir algunas situaciones que son totalmente evidentes y que están afectando el estado financiero al 31 de diciembre del 2019. Entonces, ahí hay una reemisión del dictamen por esos hechos que no fueron corregidos y que obviamente se consideran importantes en ese aspecto. Estos eran los temas que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, con propósitos eminentemente de reflexión. Eso significa que estamos en un momento que a veces puede ser que las entidades ni siquiera estén pensando hoy en el revisor fiscal y en el estado financiero, sino que están pensando en este momento en el cumplimiento de los contratos. Entonces conocía en estos días donde la gerencia de la entidad que tiene varios contratos de arrendamiento está llamando a cada uno de los propietarios para decirle, bueno, mire, yo tengo la tienda cerrada, no tengo flujo efectivo, ¿en cuánto vamos a disminuir el valor del arrendamiento? Entonces, hoy las entidades están pensando en el tema operativo, pero por supuesto nosotros, además de ser contadores y respetando por supuesto el tema de independencia, podemos ahí contribuir un granito de arena para que se tengan en cuenta ciertos elementos. Ejemplo, no se había pensado de que habían pólizas de seguro, pues revisemos si esas pólizas de seguro, ahora que necesita flujo efectivo, la entidad se pudiese estar concretando un siniestro y se tenga que iniciar todo el proceso de reclamación ante la aseguradora. Entonces, digamos que son temas que nosotros desde la profesión contable podemos aportarle a la gerencia porque sabemos que estamos en un tema supremamente crítico y lo que quiere la entidad no son más problemas, sino algún tipo de soluciones. Sin embargo, también en nuestro tema de responsabilidad social, responsabilidad profesional, pues tenemos que levantar la mano en cada uno de estos temas. Como lo mencionaba, no es una lista exhaustiva, pueden haber más temas. En este caso, hay algunos documentos que han publicado algunas instituciones a nivel internacional donde simplemente hacen sugerencias de que se tendrían que comenzar a evaluar estos aspectos. Nosotros no somos ajenos a ello y, por supuesto, hay que contribuir en estos aspectos. Espero haber contribuido con un granito de arena en esta charla, en este proceso tan complicado que estamos viviendo, y solamente me resta agradecerles y, por supuesto, quedémonos en casa. Creo que este es el mejor apoyo que podemos realizar, sobre todo en este momento tan crítico que tenemos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.